¿Cómo llegaron unos monjes católicos del monasterio de Piedra de Zaragoza a elaborar el primer chocolate a la taza en Europa? Nos salen estas preguntas: ¿de dónde procede el cacao? ¿Quiénes fueron sus primeros descubridores? ¿Cómo se comía el cacao antes? ¿Por qué fueron unos monjes católicos los primeros en hacerlo? ¿Y ya se tomaba chocolate a la taza antes? Bueno, vamos a ver todo esto, porque vamos a recorrer durante todo este vídeo una auténtica aventura de Mesoamérica a España. Prepárate. Seguirle la pista al cacao no ha sido del todo sencillo, pues resulta que el dato que nos lleva hacia un posible consumo ancestral es en el año 800 antes de Cristo. Antes, no después, antes. O sea que hace muchísimo tiempo. Y es que la arqueología demuestra que el consumo de bebidas de cacao en Mesoamérica se remonta al menos al 1600 antes de Cristo. Y es que antes era una especie de cerveza de cacao, así con espuma y esas cosas. Pero bueno, ahora vamos a ver algunos detalles que son interesantísimos. Bien, estas piezas que estáis viendo aquí pertenecen a un nuevo tipo de recipiente con boca ancha y pico, apto para espumar. ¿Espumar? Sí, la espuma era un elemento esencial a la hora de servir el chocolate, que para que saliera esa espuma tenías que pasar de un recipiente al otro, el cacao, así, hasta que se iba haciendo espumita. Como la sidra un poco, ¿sabes? Cuando se escancia la sidra, que la tiras desde alto y hace espuma, pues algo parecido. Y ojo, curioso, debía hacerse en el momento de servir, no en el proceso de elaboración. En el momento de servir. En estas vasijas que encontraron en Puerto Escondido, en Honduras, pues investigando encontraron un compuesto químico que solo se encuentra en el cacao, que se llama la teobromina. He tenido que leerlo porque no sabía decirlo. Así que ale, ya está demostrado que el árbol del cacao estuvo dando vueltas por todo Mesoamérica gracias a sus propiedades, y que estaba muy rico también. Bueno, es que estaba rico, pero también tenía propiedades medicinales, que también vamos a ver un poquito de eso. Y llegamos directos a una parte importantísima de esta aventura del cacao. Los mayas abrazaron el cacao como algo tan importante que los llamaron cacagua, que significa el alimento de los dioses. Mira tú qué curioso, ¿verdad? Vale, y damos un salto ahora donde nos interesa, de los mayas a los aztecas. Que tan importante era para los aztecas el cacao que usaban sus semillitas como moneda de cambio. Pedro Mártir de Anglería, Pedro Mártir de... no de una esta vez, decía al respecto: usan moneda no de metal, sino de nuececillas de ciertos árboles parecidas a la almendra. Los españoles elaboraron unas tablas para saber la equivalencia de los intercambios de esta peculiar moneda. Y entonces sabemos que una liebre pagada con cacao costaba lo mismo que los servicios de una prostituta. Mira tú. Su relación con el cacao era central en la vida social y ritual de la antigua Mesoamérica, y también formaba parte esencial de la medicina indígena. Y es que el primer encuentro del cacao, del chocolate con los españoles, podéis imaginaros cuándo fue, ¿eh? Bueno, ya he desvelado un poquito, pero lo podéis imaginar, es muy fácil, ¿verdad? Y es que a comienzos del siglo XVI los exploradores españoles que iban con Hernán Cortés llegaron a tierras mexicanas y se encontraron con el cacao, lógicamente. Las descripciones del servicio de cacao en el palacio del emperador azteca Moctezuma ofrecen una idea del ceremonial que lo rodeaba. Bernal Díaz del Castillo, un soldado que estaba a las órdenes de Cortés, relata que a Moctezuma le traían en copas de oro fino una bebida hecha de cacao, que decían que tomaba antes de visitar a sus mujeres. Vi cómo traían unas 50 grandes jarras, todas espumosas, de las que bebía un poco. Siempre se las servían con gran reverencia. En una de las cartas, Cortés describía este manjar como un alimento que podía proporcionar energía para aguantar toda una jornada, lo que demostraba su poderoso efecto calórico. A diferencia de Cristóbal Colón, el cual no prestó mucha atención al cacao, Cortés y el resto supieron ver su valor y llevar entonces el cacao, la semilla del cacao y la receta a España. Toma ya. En 1528, Cortés lo lleva a la corte de Carlos V como una especie de cosa exótica, ¿no?, que viene del Nuevo Mundo. Sin embargo, en la corte se recibió más o menos como una medicina extraña y una bebida amarga que tampoco gustaba demasiado y que no tiene mucho que ver o nada con lo que conocemos hoy en día como el chocolate, o el chocolate a la taza y estas cosas. Y aquí es donde entran los monjes, por fin, Quique, ¡yuhu! Por fin, madre mía, vaya rollo os he contado. Bueno, pues por fin entran los monjes. No es hasta 1534 que Fray Jerónimo, que había sido náufrago y hablaba maya, siendo pieza clave en la conquista, envió un cargamento de cacao al abad del monasterio de Piedra en Zaragoza. Y junto con el cacao, el tío listo mandó la receta al monasterio de cómo prepararlo. Dijo, cuidado, aquí está. Y yo creo que vieron la receta y como llevaba chile, llevaba cosas picantes y cosas que amargaban, pues dijeron, a ver, vamos a meterle azúcar y canela para quitarle el amargor, porque ya sabéis que el chocolate negro
cuando tiene un alto porcentaje de cacao, es muy amargo, ¿verdad? A muchos nos gusta. A mí sí me gusta. Y como os decía, los aztecas lo elaboraban con hierbas, guindilla, pimienta, chile, vainilla, un mejunje ahí que debería estar muy rico para ellos, pero yo creo que a nosotros ahora no nos gustaría demasiado. Y así es como se explica la tradición chocolatera de la orden cisterciense. Cisterciense se dice, cisterciense. De hecho, en algunos monasterios existe sobre los claustros una pequeña estancia donde cocinaban y degustaban el chocolate. Aparece así entonces una bebida de chocolate a la taza, calentico, qué rico. Para mojar ahí los churros y las porras, qué rico, madre mía. Y es que haría furor en Europa, en las cortes, en los altos standings, cuando una princesa española lo llevó a Versalles y el emperador a Viena. Entonces ya fue como ¡boom! Un dato divertido y curioso es que las reglas de las órdenes religiosas se escribieron siglos antes de que Europa conociese a América. Por lo tanto, el chocolate no estaba en la lista negra. Los fundadores no habían tenido en cuenta, obviamente, no lo conocían. Y esa laguna legal también enriqueció la receta de chocolate que experimentaron con el azúcar, la leche y todo esto, y hizo que el chocolate estuviera mucho más rico. Por ejemplo, para las monjitas carmelitas descalzas, el chocolate era como gula, desenfreno, o sea, no se podía comer. De hecho, tenían que hacer un voto explícito de que no iban a comer chocolate ni que iban a incitar a otras a comer chocolate. Era como una prueba máxima, así, una resistencia espiritual súper fuerte, que bueno, pues ahí cada orden decide cómo lo hace, que también estamos hablando hace 400 años atrás, o sea que la diferencia puede ser un poco diferente. En cambio, para las monjas jerónimas argumentaban que el chocolate era necesario para no caer en falsos arrobos. ¿Arrobo? ¿Qué es eso? Pues son desmayos o alucinaciones por estar débil, por estar flojillos. Decían que si una monja se desmayaba por hambre, podía creer que era una aparición de Dios, de Jesús, cuando en realidad lo que le pasaba es que estaba flojilla, le faltaba energía. Por eso el chocolate, al tener propiedades medicinales buenísimas, energéticas, brutales, pues las jerónimas decían sí, chocolate sí, qué listas eran. Y es que hablamos de la parte medicinal que en el siglo XVI y XVII se usó en Europa, concretamente a lo bestia. Tanto que se llegó a usar como remedio digestivo, estimulante, incluso creo que para la sífilis y cosas así. No sé si funciona. Y es que no solo los monjes han hecho este aporte al mundo entero, con la ayuda y la experiencia de los aztecas y los mayas, por supuesto, sino que los monjes a lo largo de la historia han ayudado a civilizar enormemente a Occidente especialmente. Monjes que fueron pioneros para el método científico moderno, copistas durante la Edad Media. Los monasterios fueron las únicas bibliotecas de Europa durante ese tiempo. Sin ellos, las obras de Aristóteles, Vigilio y Cicerón no se hubieran conservado a día de hoy. ¿Qué te parece? Eran magníficos agricultores, destiladores, filósofos, en fin, muchísimas cosas muy curiosas. Y si os gusta este tema, me veréis por aquí muy a menudo para hablar de esto que es muy, muy interesante. Así que nada, si os quiere, nos vemos en la próxima.